Ecologismo y feminismo. Antes me sorprendía que en cada encuentro, taller, manifestación, acción directa vinculada a temas socioambientales fuéramos en general más del 70% de mujeres y disidencias. Ya no me sorprende porque las raíces profundas del proceso de colapso en el que estamos tienen un origen muy arraigado en este sistema de opresión en el que todas, todos vivimos, que es el patriarcado. Hoy hablamos con Lala Pasquinelli. Lala es una mujer a quien admiro mucho, abogada, fundadora de uno de los espacios más interesantes para hablar sobre las fronteras del feminismo en este tiempo, que es Mujeres que no fueron tapa. Vamos a tener una conversación más de amigas, si se quiere, que de entrevistadas, y eso tiene enorme valor para colapsonautas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Arrancamos. Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapsonautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. Bueno, bienvenida Lala a mi casa. Es realmente un placer estar tomándonos un mate, micrófono de por medio, para charlar de cosas que charlamos sin micrófono de por medio y que creo que van a ser bien interesantes para quienes vienen escuchando Colapsonautas, en donde hasta ahora la mirada, voy a hacer una generalización, de los feminismos está implícita, pero no hubo ningún episodio dedicado a que hablemos con profundidad de algunos de estos temas y de los vínculos entre este proceso histórico de colapso que en capítulos anteriores describimos y lo que viene sucediendo en relación al patriarcado como sistema de opresión y varias otras cuestiones. Pero antes de empezar, yo tenía acá apuntado en mi pequeño librito una reflexión que creo que nunca, al menos yo te la pregunté o la hicimos, o quizás fue al revés en realidad, porque yo fui ecologista antes que feminista. Claro. Y desde la intuición hubo algo que reverberó desde el minuto cero en meterme en la profundidad de la ecología profunda y bueno, valga la redundancia, y de las cuestiones y dilemas que se plantean los ecologismos que nos piensan también dentro de un sistema bastante tóxico, a quienes no estamos siendo parte de la devastación tan evidentemente. Y desde esa intuición siempre sentí que había cierto vínculo entre el feminismo y el ecologismo, pero por un lado me faltaba conocimiento y por otro lado no había llegado con tanta potencia la marea verde a la Argentina, ni yo me había acercado a ese espacio. Entonces ahí mi primera, no es pregunta, pero sí corroborando ya a esta altura del partido que esa intersección existe, ¿a qué le atribuís vos, por ejemplo, el hecho de que en los espacios ecologistas, y esto lo digo como dato empírico, la enorme mayoría de las activistas son mujeres y disidencias? Estoy hablando del 80% sí. Siempre. Y esa intersección se dio naturalmente desde este lugar, ¿no? Desde el ecologismo incorporando mujeres y disidencias que venían por ahí de las luchas feministas y que llegaron después a la cuestión defensa de la tierra. Y quizás a mí me pasó al revés. Sí. Llegué después al feminismo. Sí, creo que es lo que está pasando. Que de alguna manera el feminismo, para mí el feminismo primero que nada es una gran escuela de participación política como primer punto, digamos, de anclaje, ¿no? Entonces creo que te sensibiliza respecto de cómo todo lo que a vos te pasa, eso que vos pensabas que era, ¿no? Lo que siempre decimos, lo personal es político, es este caminito que vos haces de darte cuenta que esas experiencias, que esas cosas que a vos te duelen, te dolieron, te dañaron,
no tienen que ver con vos, sino con un sistema de opresión. Cuando empezás a entender que hay un sistema de opresión, empezás a ganar esto, ¿no? Se va haciendo más finito el análisis. Entonces tu mirada se transforma y empezás a ver eso por todas partes. Totalmente. Y empezás a establecer, ok, pero acá hay el capitalismo. No es solo el patriarcado. No, el patriarcado sostiene el capitalismo sostiene el patriarcado. Acá hay un matrimonio, ¿no? En estos dos sistemas que se necesitan. La división sexual del trabajo. Claro, es necesario que yo siga haciendo este trabajo gratuito para que este sistema económico se sostenga. Pero entonces la explotación de mi cuerpo y la explotación de la tierra, hay un tejido ahí que se une. Bueno, creo que lo que genera el feminismo, por sobre todas las cosas, por eso digo que es una escuela de educación política, es eso, y me parece que eso naturalmente nos lleva a un feminismo más anticapitalista, ¿no? Viste que ahora hay una conversación sobre algunos feminismos que les llaman de derecha, yo diría neoliberales, que tienen que ver con esto de, un feminismo donde lo que importa es que vos mejores tus condiciones, que ganes más plata, que puedas llegar a CEO de una corporación o una cosa. No es el feminismo que militamos, ni es el feminismo que va a llevar a las compañeras a la militancia el feminismo por la meritocrático crisis. También. Claro, el feminismo meritocrático. Nos liberamos para encerrarnos después en una posición de CEO. Sí, creo que también reventarnos la vida. Sí, tal cual, y también tiene que ver con la clase, ¿no? También es un feminismo que por ahí le calza mejor a mujeres de clase media alta, que tienen la posibilidad de ser, que ya trabajan en una corporación o están en esos lugares, y entonces, le falta el empujoncito de decir, sí, yo también puedo ser jefa, pues viste, o sea, eso no redunda, no deviene en un beneficio para el resto, para el mundo, porque las que pensamos el feminismo como un movimiento político de transformación social profunda, no lo pensamos como un movimiento que solamente beneficia a las mujeres. Y eso, me parece que es también lo que genera esta distinción, ¿no? Pero esto que vos traes de cómo las compañeras se van sumando a este movimiento, como hay no solo en el movimiento por la crisis climática, está lleno de mujeres, sino también en todos los ámbitos que tienen que ver con el cuidado de la tierra, el cuidado del planeta, de la vida. Nosotras ahora estamos trabajando en una investigación que arrancó en Bahía Blanca y que esperamos que se expanda a otros lugares, porque en Bahía Blanca, la inundación de Bahía Blanca, los 20 puntos más calientes de la emergencia y la inundación fueron coordinados por mujeres. Que es algo, si bien siempre las mujeres estuvieron en la ayuda, en las tragedias, etc., no ocupaban los lugares de decisión, totalmente, ¿no? Entonces, estamos investigando eso para ver cómo eso se construye, se produce, cuáles son las pedagogías y cómo jerarquizarlas, porque ahí hay una data que me parece que es muy relevante y que para mí tiene que ver con esto. Yo cuando leía los casos de las que habían participado... ¿Eso está sistematizado? Lo estamos sistematizando. Eso es ahora. Espectacular, y te voy a preguntar después fuera del podcast por un proyecto de brigadas contra incendios transfeministas de la Patagonia del verano pasado, que es mismo caso de análisis. Y hay un montón de información interesante que todavía estamos trabajando ahí, pero creo que también hay algo que tiene que ver con el cuidado de la vida, que es para lo que a nosotras nos educan. O sea, la educación de varones y mujeres, por más que creemos que nos educan las mismas familias y nos educan las mismas escuelas, sigue siendo completamente diferencial. Y a las mujeres nos siguen educando para la producción y reproducción de la vida. Entonces, eso construye en nosotras, y esto lo digo porque no es biológico, o sea, me importa que
Totalmente. Que entendamos que esto no es biológico y que lo podríamos hacer todos si todos recibiéramos una educación similar. Nosotras somos educadas para cuidar, y como tenemos la sensibilidad de cuidar una vida que recién arranca o una vida que se está terminando, también tenemos la sensibilidad para cuidar lo vivo en general, ¿no? Para cuidar la tierra. Digo, hay una sensibilidad que en los varones sabemos que es mutilada desde que nacen, en la mutilación de las emociones, en el embrutecimiento, en esta forma de educarlos que justamente los educa para ser representantes icónicos del patriarcado, en el sentido de el otro como un enemigo, el otro como un competidor, por lo menos. Si no es un enemigo, es mi competencia. El otro como algo que yo puedo, para afirmarme, aniquilar, y que en esa aniquilación hay un reconocimiento de mis pares. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí. Que implican esa masculinidad, que tiene más que ver con la destrucción, ¿no? Con el poder de muerte que con el poder de vida en el que se nos educa a las mujeres. Entonces creo que ahí hay algo que está buenísimo, y que me parece que es muy indispensable que lo hablemos, que lo sistematicemos, que lo estudiemos, pero sobre todo que lo jerarquicemos, porque a nosotras en este trabajo con estas mujeres de Bahía Blanca lo que nos interesaba era, por sobre todas las cosas, politizar ese hacer de estas compañeras en esas circunstancias, conceptualizarlo, por supuesto, y darle jerarquía, porque lo que para mí es clave en este momento histórico es eso, que es, bueno, poner en el centro, yo no lo estoy inventando yo, ¿no? Hay un montón de feministas que hablan de esto, poner en el centro de la conversación histórica el cuidado de la vida. Hoy el centro está ocupado por el extractivismo, la productividad, el sistema financiero, la timba, el cuidado de la guita, exacto. Bueno, lo que nos sostiene en el planeta, lo que sostiene nuestras vidas, lo que sostiene al planeta son estas tareas de cuidado, que son las tareas básicas en una emergencia. O sea, estas minas que hicieron, más allá de que muchas tenían trabajos que ya tenían que ver con los cuidados, porque o eran profesionales de la salud, o eran docentes, o eran terapistas ocupacionales, o sea, gente a la que ya el cuidado del otro le importa. O sea, ya hay un involucramiento de base, ¿no? Ahí. Pero después, y más allá de sus saberes, y que algunas habían pasado por instituciones donde tenían una formación, o ya sean instituciones religiosas, digo, la que era scout, la que era guía, la que era, no sé, lo que sea, había una cosa básica. En una situación como esta, vos empezás a recibir las donaciones, y bueno, una mujer que tiene 40 años, seguramente ya sabe cómo se organiza una casa, ¿entendés? Sabe lo que se necesita para limpiar una casa, sabe lo que va en una mochila de un pibe, tengas o no tengas hijos, sabes lo que va en la mochila de un pibe, sabes cómo armar una vianda, sabes cómo armar un roperito, sabes cómo organizar la ropa por talle, por qué sé yo qué. Bueno, capaz que un chabón no lo sabe hacer a eso. La mitad de esas tareas, probablemente, la mitad quizá más, no sabe cómo recibir a alguien, no sabe cómo contener una situación de desestabilización emocional. Bueno, están haciendo algo que vos aprendés a hacer desde que sos chiquita, ¿viste? Y eso es lo que salva vidas en ese contexto, como pasó en la pandemia, que si hubo un momento donde parecía que nos habíamos dado cuenta de que los cuidados eran importantes, fue en la pandemia, porque no se podía hacer nada, lo único que había que hacer era cuidar. Bueno, no salimos mejores ni nada por el estilo. Como pasó este verano en los incendios forestales, porque lo que todos vimos en las noticias, lo que todos vieron, los que no estábamos en los lugares, era la cuadrilla de pibes que salían a apagar el fuego, que cumplieron un rol de autoconvocatoria espontánea, pero que sí, tan solo sí pudo funcionar porque la red de cuidadoras, que fueron todas mujeres, se quedaron sosteniendo a los pibes, que se quedaron organizando la distribución de viandas, la administración y la logística del agua. Hubo una red muy invisibilizada que en realidad hizo posible que la autogestión de esa emergencia climática, así como la de Bahía Blanca, pudiera tener una red de salvataje que fue la cara que se vio.
Pero todos estos procesos, que como todos los que vos recién contabas, siguen estando profundamente invisibilizados, incluso en las nuevas emergencias, que tienen como una cualidad muy de lo climático, lo ecológico y qué sé yo. Y no lo habíamos pensado quizás hasta este momento como roles necesarios a esto, jerarquizar para lo que viene. Tal cual. Porque se está dando espontáneamente esa organización y corremos el peligro de nuevamente, o al menos es lo que sucedió durante los incendios, quedar recluidas a roles para los que ya somos buenas por default, porque vinimos de ese seteo, pero que también ellos están perdiendo una oportunidad enorme de desplegarse donde también podrían estar siendo mejores, porque muchos de los pibes que tuvieron que salir en camionetas no querían estar ahí. Claro. Y no entendieron que había otras cosas para hacer. Lo que había que hacer era agarrar la motobomba y salir a apagar el fuego, y mientras tanto la sociedad seguía funcionando. Alguien hacía la comida, alguien cuidaba a los pibes, alguien rescataba animales, que es un tema muy central también en ese tipo de emergencias. Y si a esta intersección de la pregunta inicial le sumás la capa colonialismo y especismo, estamos ahí como en un combo que es ese meme que te va estallando la cabeza de a poco. A mí me pasó eso cuando entré al feminismo. Fue como, claro, todo esto que traíamos desde la ecología profunda, desde los ambientalismos, que tiene que ver con una justicia estructural para con la naturaleza y qué sé yo, tiene toda la razón de ser en cómo nos hemos organizado como especie. Claro. Como Homo sapiens en estos últimos, sobre todo 12.000 años, en donde a partir de un clima estable las sociedades se organizaron sedentariamente con jerarquías que nos ubicaron en determinado lugar. Y de ahí que toda la conversación y parte de también lo interesante de charlar con vos, toda la conversación alrededor de la colapsología y el colapso tiene todavía, te diría que cero vínculo desde quienes están produciendo conocimiento empírico en este tema, que es el motivo que yo te contaba recién por el cual empecé Colapsonautas, que son todos chabones haciendo podcast en otros idiomas, ¿no? Claro. Que está bien y yo los consumo porque es parte de lo que uso para trabajar, pero está completamente ausente la mirada quizás un poquito más radical incluso, que es parte de lo que me acuerdo cuando nos conocimos, vos me traías hace tiempo por ahí que quería charlar con alguna mujer que esté en los temas ambientales, pero que no hable solo de reciclado o de la sustentabilidad blanda o qué sé yo. Y en esa cosa caemos necesariamente a lo que hablábamos antes de que el micrófono estuviera. Bueno, primero los mandamos a todos a leer Calibán y la Bruja y a Silvia Federici, y después hablamos sobre el vínculo entre capitalismo y colapso, que es intrínseco. Y ahí me daban ganas de que charláramos un poquito con algo que a mí me voló mucho la cabeza de tu participación en el último curso que di. Bueno, no me acuerdo ya si fue el último, que trajiste, bueno, yo te dije, bueno, trae lo que quieras. Y viniste con una cosa muy interesante que la gente no esperaba alrededor del tiempo, que a mí me pareció espectacular. Porque hay algo del orden de hablar del colapso civilizatorio como proceso o como disrupción o lo que fuera, que todo el tiempo trae en las conversaciones con otras personas esta sensación de urgencia o de no tener tiempo. Lo vimos juntas en Meadows, la obra de teatro, hace un par de semanas que gira alrededor de... Bueno, y si no hay tiempo, este tiempo que estamos en nuestra cotidianidad habitando cobra en renovada importancia y aún así le seguimos destinando, consciente o inconscientemente, 8 o 9 horas a reproducir guita, ¿no? Que a veces es la necesaria para la subsistencia y a veces es este mismo paradigma que vos traías antes de quizás también el feminismo queriendo llegar a esas situaciones de poder en donde los tipos que tienen ese poder viven solo para reproducir guita laburando. ¿Qué hay alrededor de esta cosa que te interesó del tiempo y
a mí me parece fascinante porque siempre me trae a colación la imagen del sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas, que en un momento donde están tomando el té a la tarde, qué sé yo, alguien le dice que no hay tiempo para tal cosa, yo no me acuerdo para qué. Y él dice, qué interesante, porque yo hablo con tiempo y tiempo dice que más que perderlo o encontrarlo, tendríamos que saber que él es muy suyo. Y la situación, habitar esta época, crisis, múltiples crisis, policrisis que le llaman, yo le llamo colapso, lo que fuera, nos tiene también, yo me siento así también como mujer, teniendo que desplegar esa multicosa de cosas para hacer necesarias para la supervivencia, al mismo tiempo ganar guita y al mismo tiempo saber que esta normalidad y este tiempo está claro. Sí, se termina, totalmente. ¿Cómo lo vivís en las conversaciones? O sea, ustedes habitan muchos espacios colectivos también donde estos temas salen, que no necesariamente son los que yo habito hablando siempre del colapso. Y me recontra interesa esa evolución que pueden tener también o preocupación o lo que fuera en los espacios feministas en relación a este tema. ¿Al tiempo? Al tiempo y al capitalismo. El tiempo siempre es un gran asunto. Y tiempo vital vos traías. Claro, el tiempo vital propio. Tiempo vital propio. Claro, o sea, la dimensión humana, ¿no? Bueno, lo que vamos a poder y lo que no vamos a poder. No me acuerdo si era eso o en términos de... Vos trajiste, le destinamos nuestro mejor tiempo, nuestro tiempo vital, el más creativo al trabajo. Claro. Sí. Bueno, creo que lo que yo había propuesto ahí era algunas cosas, algunas ideas que circulan y que las tenemos como muy establecidas. Una era, creo, la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo que se supone que nos hace felices en el capitalismo y no tan en el capitalismo. Y los discursos sobre el trabajo y el uso del tiempo, de nuestro tiempo, pensando en que sin tiempo, ninguna de estas... O sea, sin tiempo no es posible abordar el colapso. Totalmente. Porque todo esto, lo que pienso yo, ¿no? Sí, Digo, sí. Desde no siendo especialista en el tema ni teniendo una gran formación, por supuesto, no sabemos de qué se trata realmente, digo, cómo van a ser los tiempos que nos van a tocar vivir, más allá de lo que podemos intuir y de lo que ya vamos viendo, ¿no? Pero para poder disponernos a lo que venga, para poder pensar en lo que venga, necesitamos tiempo. Y justamente si hay algo que el capitalismo captura, y creo que en este momento más que nunca, en términos de, en este momento del tiempo que estamos viviendo, ¿no? Pensando en todas las políticas de ajuste, que no son una novedad histórica de hoy, las crisis de la deuda. Hay que leer Federici, porque ella lo explica. Sí. Pero funciona de esa manera. El endeudamiento, el ajuste siempre implica que vos vas a ganar menos, todo va a ser más caro, vas a trabajar más. La crisis del salario es mundial. Totalmente. No está sucediendo solo en Argentina. Y eso implica gente que está trabajando para ir a trabajar. Totalmente. Y no es casual, porque eso tiene una potencia despolitizadora, pero muy grande. O sea, para poder ocuparte de la comunidad, de los otros, de la tierra, del planeta, de las otras especies, necesitas tiempo. Sin tiempo no hay militancia, no hay nada sin tiempo. Entonces, no podemos no pensar en la variable tiempo. Y al mismo tiempo, todo lo que se nos propone como formas del éxito y de la felicidad tienen que ver con el consumo. No solo la plata, cuando te sobra un manguito, de todas maneras, como que estamos ahí en esa rueda, ¿no? Entonces, un poco la idea era poder pensar... poder entender que justamente si hay algo que podemos hacer es recuperar ese tiempo, lo que sea, lo mínimo, lo básico, que implica probablemente trabajar menos, y para trabajar menos hay que consumir menos y hay que vivir de otra manera,
Pero eso es un ejercicio que hay que hacer, porque siempre hicimos el ejercicio opuesto. O sea, no estamos pensando todo el tiempo en cómo laburar menos, estamos pensando en cómo ganar más. Aún así pensamos. Bueno, sí, por supuesto, digo, Sí. claro, obviamente. No, pero claro, porque aparte no es socialmente Y todos los castigado discursos pensar que hay en sobre eso. el trabajo, ¿no? O sea, Claro. cuanto vos más al que madruga Dios lo ayuda, Sí. todas estas lógicas del éxito y la felicidad que tienen que ver con que vos cuanto más ocupada te muestres, más demandada te muestres, más reventada tengas la agenda, mejor te tenés que sentir porque sos Más reconocida, más productiva, más eficiente, cuanto más cosas cargadas en la agenda tengas. Digo, todo esto, ¿no? Esta lógica de la optimización del tiempo, la productividad, la eficiencia, bla, 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 bla. Bueno, no hay posibilidad de salir de estas formas de vida que son profundamente alienantes, que son anestesiadoras, sin tiempo, porque para mí, lo que nosotras necesitamos en este tiempo es la disponibilidad de la apertura al mundo. O sea, nosotras pensar por fuera de lo que venimos pensando, que para mí es lo que demanda el colapso y lo que demanda este tiempo en términos revolucionarios inclusive, no es posible sin estar ahí para ver a qué somos convocadas, a qué me convoca, qué me convoca acá, me convoca este árbol, me convoca, no, todo es en términos robóticos, digamos, ¿no? O sea, en términos maquinales, no cómo me muevo, cómo ocupo el espacio, cómo mi tiempo lo vuelvo productivo, porque aún en mi tiempo libre, entre comillas, tengo que estar haciendo cosas que sirvan para algo, ¿no? Y bueno, y así no somos convocadas por nada. Entonces creo que hay algo ahí que requiere un hacer y un estar en nuestros cuerpos, en nuestros lugares y en el mundo de una manera muy contrahegemónica que puede generar mucha incomodidad. Totalmente. Porque no hacer nada es complejo. Y porque también, bueno, ¿no? Cuando no hacemos nada también aparece mucho la incertidumbre y otras cosas y preguntas que son incómodas, pero sin tiempo no hay preguntas y sin preguntas no pasa ninguna cosa nueva tampoco, totalmente, ¿no? Y vamos ahí en la misma lógica consumiendo recetas de nuevas formas supuestamente del bienestar. Digo, ¿no? Esto mucho que ver también con estas propuestas o nuevas propuestas de toda esta espiritualidad muy falopa que también va, ¿no? Como que todo el tiempo hay que consumir cosas, sean materiales, inmateriales o las que sean, pero siempre hay que estar haciendo lo que alguien y metiéndonos en no sé. Bueno, creo que eso, recuperar el tiempo como se pueda, de a poco, y esto lo pienso en la vida de las mujeres, sobre todo en términos de las que son madres inclusive, que no es casual tampoco, ¿no? Estos modelos de maternidad intensiva que no tienen 500 años, tienen 50 años, totalmente, 40 años, donde vos tenés que ser psicopedagoga, ¿no? Vos nace la criatura y a vos te tienen que bajar los conocimientos de todos los profesionales médicos del mundo, y si no tenés que ir a consultar a esos profesionales, porque si no tu descendencia va a ser un fracaso en la vida, y al mismo tiempo tenés que ocuparte de sembrar el trigo, moler el grano y hacerle el pan agroecológico en tu casa, porque si no esa criatura va a enfermar. Digo, todo así, ¿no? Entonces es una forma de maternidad que por supuesto no te deja te llena de culpa, te rompe, y además, ni hablar que a esos pibes y pibas se les resta absolutamente la posibilidad de la autonomía, pero respecto de vos, no te deja tiempo. O sea, digo, y generalmente las minas en este momento del mundo laburan y son madres. Entonces, o sea, imagínate qué margen de maniobra vos tenés, qué margen de tiempo tenés para politizarte, para entender que esa forma arrasadora en la que estás viviendo no va más. Sí, no necesito imaginármelo. Lo viví. Me acuerdo cuando nació Vera, mi segunda hija, que ahora tiene 9 años. Fin del año 2015, yo ya estaba por parir, ella nació en enero del 2016 y yo estaba trabajando en el Estado, en el gobierno. Tenía un rol técnico, pero estaba
profundamente tomada por la actividad y la productividad extrema, ¿no? Muy extrema, muy extrema. Y cuando finalmente terminé saliendo de todos los espacios laborales y de activismo que en ese momento habitaba, estuve un año realmente hecha mierda. Hecha mierda en el sentido de traspasar ese umbral de la no productividad. Claro, De la no productividad, porque criar a las pibas no era suficiente para el estándar con el que yo me había criado también y que tenía como objetivo. Pero sobre todo, a mí me pasó algo que fue lo que hizo que volviera y que dejara de trabajar para la productividad y encarara un camino de profunda austeridad en relación a lo que había construido, que fue estar acompañada de las personas correctas. Ahí yo llegué al feminismo. Fue ese momento en donde eso que a mí me estaba pasando, empecé a leer que le pasaba a otras, que no eran mi ámbito de amigas ni cerca, que no era mi ámbito laboral ni cerca, porque el ecologismo estaba en sus conversaciones ecologistas y antiextractivistas, que ya lo son todo. Y de repente me costó un montón sostener la no productividad, teniendo la posibilidad igual de sobrevivir, que recibí mucha ayuda también, familiar, que nunca en la vida. Yo trabajaba desde los 17 años y de repente no quiero volver a trabajar en una empresa 8 o 9 horas porque todo esto que está pasando en el mundo y me convoca, no lo puedo atender ni en pedo, con 2 pibas, recién separada, no había manera. Y en esa conversación, recién cuando decías lo del tener tiempo, es la variable de con quiénes en ese momento estás acompañada, es re importante para mí, porque si no, la potencia que hoy tiene también el sistema para llenarnos de cosas cuando tenemos tiempo y de consumos digitales, inmediatamente ocupas el tiempo. Claro. Si tenés tiempo libre, rápidamente podés llenarlo de cosas que incluso ni las tenés, o sea, no es ni siquiera entrar en hacer algo, espiritualidad falopa o disciplina o deporte. Bueno, tenés un portfolio de ofertas enorme que conquistan muy zarpado, muy pero muy zarpado. A mí me preocupa bastante la digitalidad en este momento, cuando la propuesta que traemos también para decrecer nos libera de tiempo, el que no sea cooptado por la enorme posibilidad que ofrecen los consumos audiovisuales también. Ni siquiera hablo de redes sociales, que ya es un montón. Audiovisuales también. No tenía nada que ver con la pregunta que venía ahora, está bien, pero es algo que me... Por supuesto, porque tiene que ver con el tiempo. Porque luchan por nuestro tiempo y saben exactamente cómo conquistarlo. De las grandes disputas. Totalmente. El tiempo, nuestra capacidad de consumo. Hoy, ¿no? Lo que pasa con las infancias para mí también, que es justamente, esa es la disputa. Fíjate que esto, que en los adultos lo podemos ver claramente, si lo pensamos en los niños lo vemos más claramente. Sí. Cómo hoy el mercado se disputa el tiempo de las infancias. La infancia no existe más. Y las infancias hoy son, en las familias, como están siendo educadas como pequeños adultos, como una inversión, un capital en el que vos estás invirtiendo para que ese niño o esa niña a futuro sean exitosos, ¿no? Sí. Desde un lugar amoroso, seguramente, desde un lugar queriendo que se realicen, que sean felices, que accedan a todo lo necesario para la vida, etcétera, etcétera. Pero es un montón, no existe más el sin tiempo, el juego sin tiempo, los espacios donde no hay un adulto que coordine, la libertad de disponer del cuerpo en espacios amplios, no existe más, eso no existe más. Todo está vinculado al consumo y a ese tiempo productivo. No es sin consecuencias eso. O sea, si imagínate nosotros estamos viviendo así, quizás tuvimos esa infancia analógica, más con una experiencia del tiempo, que es lo que hoy nos permite, para mí, esa experiencia de una disponibilidad libre del tiempo, es la semilla que hoy nos permite estar haciéndonos estas preguntas. Totalmente. Y diciendo, no, loco, pará. O sea, yo quiero, hay algo
que a mí me dice que hay otra cosa que es diferente a esto que estoy viviendo. Y para mí esa es esa experiencia de la infancia. Sí. Si hoy estos pibes y estas pibites no tienen esa experiencia, ¿a dónde van a volver? ¿No? Y es lo mismo con el cuerpo, y es lo mismo con la violencia, es lo mismo con todo. Entonces creo que justamente esta, entre comillas, batalla cultural que se da en este momento para mí en las infancias tiene que ver con eso, con esa disputa por, primero, los roles de género establecidos de una manera radical, o sea, una dicotomía radical. Las nenas son muy nenas, los nenes son muy nenes. Sí, hay un reloading de eso que Mal. es tremendo. O sea, lo Sí. expongo como madre de preadolescente también. Creímos que habían pasado y hay un reloading muy, muy zarpado. Sí, todo volvió muy recargado y eso, con niñas y niños muy pequeños. Que bueno, que es algo muy difícil también de entrarle porque la persona pequeña, vos podés construir algo y tener una influencia muy poco tiempo. Es una vez que accede a la escuela, a las instituciones y a los dispositivos, ya fue. O sea, sí. Es doloroso, pero es así, porque es lo que sucede. Entonces creo que ahí también está justamente en cuestión el tema del tiempo y que nos cuesta un montón verlo. Sí. Sí, y darle el valor al aburrimiento pensado como espacio creativo. Siempre que recién hablábamos de las preguntas se me viene Donna Haraway en esta cosa de a mí me preocupa mucho, dice ella, la crisis ecológica, climática, todo, pero sobre todo me preocupan la moribundez de nuestras respuestas a las preguntas que están latentes y que en realidad no están encontrando, porque no sirve de nada el portfolio de soluciones para la transición energética, no tiene ningún tipo de relevancia empírica hoy, porque no estábamos pudiendo sostener la pregunta de en qué va a devenir todo esto. Y a mí me pasa siempre en todos los talleres, cursos y todo, no me acuerdo si te lo conté alguna vez, pero la primera clase, la primera sesión, lo que fuere, público siempre 70% mujeres en general, pero pasa siempre que en la primer clase, la primer pregunta, después de haber explicado, claro, que estamos en este proceso histórico de colapso y de qué sé yo, es, bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? Y siempre es un chabón el que la hace desde real, como lo digo con la mejor, no lo pueden evitar y no hay paño para poder sostener la pregunta sin rápidamente abrir el maletín y decir, bueno, estas son las soluciones, ¿no? Hacemos un mix de todo esto que encima ya conocemos y que no da espacio para que nuevas cosas surjan, porque en el Excel lo acomodamos un poquito por acá, un poquito acá, acomodamos emisiones, un poquito menos de deforestación, que todo se soluciona. Y el germen del proceso de destrucción en el que estamos sigue siendo el mismo y no tiene capacidad de ser masajeado. Es como que hace 5 años parecía que estábamos con la posibilidad de tener una conversación más profunda sobre el sistema, en definitiva. Parecía. Había cosas interesantes sucediendo, movimientos colectivos haciéndose preguntas después de la pregunta cómo bajar emisiones en relación a lo climático. Y eso volvió a muy foja cero ahora. Muy, pero muy foja cero. El tecnooptimismo está como muy recargado también como solución al proceso civilizatorio en el que estamos. Alimentado también, yo creo, por esto de la inteligencia artificial. Totalmente. Y el uso que hace la gente, que hacemos. Totalmente. Bueno, yo tengo una posición ahí, o sea, yo trato de no usar nada, me refiero a estas formas más que aparecen, ¿no? De la inteligencia artificial en buscadores, esto y lo otro. Sigo usando Google Maps, ¿no? Ya algún momento volveré al mapa de pero no papel. Hablas con el ChatGPT. No hablo, ni hablaré, ni nada por el estilo. Sí, es una posición a defender. Exacto, tal cual.
Pero creo que esto, ¿no? Trajo realmente en la gente, en mucha gente, como la fantasía de otra vez estar en un momento de la historia donde, wow, la tecnología va a... Ahora sí vamos a volar en vez de... que los autos van a volar, ¿entendés? Una cosa así, siento que estamos como otra vez en ese momento. Y es como, bueno, no, pero mirá, cuando se acaba la energía, igual la inteligencia artificial no va a servir para nada. Sí, se la concibe como desaterrizada, ¿no? Como que puede seguir existiendo porque es la nube, porque es no sé qué, y de nuevo, la capa nutricia que hace que puedan hacerle preguntas al ChatGPT implica un montón de energía, implica frío, implica un montón de agua, que es hoy como la base del iceberg que no se ve en relación a la inteligencia artificial. Sí. Al mismo tiempo pienso, retomo una cosita que me acordé, que esta conversación en relación con el tiempo y el consumo también estaba vinculada a la conversación sobre el deseo, ¿no? En ese encuentro, creo, porque dejar de pensar en términos de deseo, porque el deseo y la conceptualización del deseo fue muy tomada por la publicidad. Totalmente. Y por toda la propaganda. Entonces, ¿cómo se desarrolló? Claro, el sistema, esto, ¿no? La producción en serie y todo esto, había que colocar todos esos productos en el mercado, entonces pasamos de hablar de necesidades a hablar de deseos. Eso fue lo que metió la publicidad, ¿no? Y nuestro deseo, y nosotras somos producidas en función de esa idea del deseo, entonces solo se desea más, nuevo, otra cosa, ¿no? Nunca es, desear no es querer lo que ya tenés o no querer nada, eso es no tener deseo, ¿no? Que es algo muy fuerte, porque es como, el deseo además aparece como un indicador de salud casi, ¿no? Claro. Si sos deseante, entre comillas, bueno, como sos una persona sana, si vos no tenés deseo, medio que como, ¿no? O sea, sos una depresiva o algo por el estilo, no sé. Como no querer cosas nuevas, digo, consumo en todos los sentidos, ¿no? Vínculos, cosas, objetos, servicios, productos, experiencias, viajes. Esperanza. Recién decías eso y me vino esta conversación que tuvimos varias veces, muy incipientemente, también en los espacios que compartimos, sobre eso, el no tener esperanza también como deseo, como anhelo frente a lo que viene, automáticamente nos pone en un lugar de bueno, pero esta mina se quiere matar. Y suicidio. No, claro, re loco. Sí. Recién cuando lo decías se me vino inmediatamente. Como no podés no desear tener esperanza. Claro, sí, y ni hablar decir yo no tengo esperanza. Porque, bueno, ya es como, ¿viste? Claro, no, ya moriste. Claro, ya moriste, exactamente. Bueno. Sí, alguna vez lo hablamos esto, pensar esto, ¿no? Esta esperanza basada en la fantasía de la IA, el tecnooptimismo. O que lo solucione un nuevo líder que la tenga clarísima y lleve al pueblo elegido a una salvación merecida. Totalmente. Y no quizás pensar que, bueno, se va a terminar, chicos, esto. Entonces, sin pensar que alguien nos va a salvar o que la tecnología o que lo que sea, ¿qué vamos a hacer para dignificar nuestras vidas y las de nuestras comunidades en el tiempo en el que estemos acá y para atravesar esto como deba ser atravesado y no que el mundo va a ser salvado? Como que esa esperanza, ¿no? Es como también paralizante y forma parte, creo, de esa lógica del deseo, la felicidad, ¿no? Como estas ideas que están como muy mercantilizadas. Totalmente, ¿no? La remera de Salvemos al Planeta fue muy eso, fue la industria publicitaria cooptando también un agenciamiento súper antropocentrista en donde las cosas van a salir bien, incluso porque yo no estoy convencida de que si nos organizamos todas las cosas van a salir bien. Depende cómo nos organicemos y con qué paradigma y qué es con bien. Seguridad ya no van a salir bien en ningún caso para las grandes mayorías. Y hay algo de la potencia vital que tiene el hacer sin esperar ganar. Hermoso. Que es
Solo o sea, se puede pruébenlo, sentir experimentar. Claro, pruébenlo, porque Claro. realmente es fabuloso y tiene que ver con esto que vos, la pregunta que yo te interrumpí, de buscar la solución. Sí. El otro día hablábamos de la rabia, ¿viste? Ujú. A partir de, bueno, estos 3 femicidios que ocurrieron y que en general la rabia, la furia, son emociones que las mujeres las tenemos completamente obturadas. Entonces vos pasás del enojo a la angustia. No llegás nunca a la rabia, y si llegás a la rabia, igual volvés a la angustia porque no le puedes dar curso, porque no conocemos esas emociones, porque desde que somos pequeñas, eso es, así como son las únicas emociones que los varones sí pueden conectar, canalizar, darle curso, todo lo que quieran, nosotras no. Forma parte de nuestra educación. Entonces, claro, esto viene a cuento de qué? De que hablando sobre esto, lo que pensaba es cómo cuando se habla de la rabia, como cuando se habla de estos problemas, bueno, lo que pasa es que la respuesta era, bueno, pero está bien, pero igual que hacemos una marcha y no sirve para nada. ¿Entendés a dónde voy? Ujú. O sea, siempre es Utilitarista. ¿qué es? Claro. Claro, pero ¿qué es que sirva y qué sería que no sirve para Totalmente. nada? Si yo, poniendo mi cuerpo en la calle por primera vez o por 19ª o por vez 50, siento que formo parte de algo que es más grande que yo y me educo políticamente en la calle y me comprometo con una causa que a mí me convoca, sirvió. Es pensar el ¿No? activismo no como un medio para algo, es un fin en sí mismo. Exacto, Claro. como un fin en sí mismo. Entonces pienso que también estos planteos, ¿no? De, bueno, pero ¿cómo lo solucionamos? Entonces nunca alcanza nada porque quizás no lo solucionamos. Ujú. Entonces ninguna acción tiene la potencia de transformarlo en ese único episodio todo, ¿no? Ujú. Creo que siempre pasa con nuestros movimientos eso que es que se cae en el derrotismo muy rápidamente, y por eso las olas en el feminismo, y por eso no sé cómo Claro. será en el movimiento, digamos, por la crisis climática, pero quizás sea lo mismo, digo, te escuchaba vos diciendo esto, bueno, hubo un momento, pero ahora... no sabemos. Yo Ujú. creo que evitar ese hacer sin saber si fue exitoso, si fracasamos o si miramos la historia, la que no tan larga para atrás, los momentos son más de destrucción y de oscuridad Ujú. que momentos luminosos o de esperanza o de construcción de mejores mundos o de mayor igualdad o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esas acciones que nosotros vamos experimentando, viviendo, empujando, tienen una potencia en sí mismas, Ujú. sin pensar en la solución, el coso, el resultado. O sea, hay que hacerlo Ujú. porque hay que hacerlo por un montón de motivos, porque te transforma a vos, porque transforma a quienes están con vos, porque tenemos un compromiso con lesotres que implica, no sé, yo pensaba en la marcha del otro día de las chiquitas estas, viste, siempre aparece esto, bueno, pero sirve, no sirve, hay que ir a la marcha, bueno, no, pero ya la marcha no sirve, hay que hacer una ONG y no sé qué. Todo sirve. Y sí, Todo todas a debe la ser final. hecho, todo, Todas a la final. no vayas, anda. Salir a la calle para mí siempre sirve, y yo lo que pensaba era esto de, más allá de cómo nos transforma cada una de nosotras tenemos el compromiso de salir por esas pibas. O sea, si a mí Totalmente. me matan mañana, yo quiero que todas salgan y que Totalmente. prendan fuego todo y que no se termine nunca el fuego. Entonces, ¿cómo yo no voy a salir por esas Ujú. pibas mientras pueda? Bueno, habrá algún día que no puedo y irá otra en mi lugar, no importa. Y no tiene que ver con el resultado. Y no tiene que ver con la solución. ¿Se va a caer el patriarcado? No se va a caer el patriarcado con una marcha que nosotras hagamos. ¿Las pibas van a conseguir justicia? Probablemente no van a conseguir justicia. ¿Van a quedar los culpables? Improbable. La justicia también es la justicia en términos de el poder judicial y el funcionamiento de esas instituciones tradicionales también es una solución para un caso individual. Quizás repara alguito a esa familia.
no cambia nada de las circunstancias del resto de las pibas que están en situaciones de desigualdad y van a terminar quizás en un femicidio como estas chicas o en cualquiera de nosotros. Digo, el sistema no cambia por un pedido de justicia. Lo tenemos que hacer, lo hacemos, pero no es lo fundamental. Lo pienso en términos de esto, de buscar la solución. Hay cosas que hay que hacer y nos tenemos que organizar para hacer porque creemos y tenemos la confianza en que así es mejor. Después, la solución a un problema que es multicausal, global y qué sé yo, y bueno, sí, capaz que no la encontramos hoy, ni hablando entre 5, ni 8, ni 24. Sí. Pero creo que también la construcción de una masa crítica tiene que ver con que seamos un montón dando las mismas conversaciones. Totalmente. Todo el tiempo, ¿no? Hay algo que cuando vamos a XR más a nivel global, qué sé yo, sucedió, fue un análisis de unas investigadoras yanquis que se llaman Erika Chenoweth y María Stephens, que habían dentro de una institución que se llama el Instituto por la Paz y no sé qué historia, empezado a hacer un relevamiento histórico sobre cuáles fueron las mejores revoluciones en la historia para, lo tengo acá el libro, después llévatelo, para lograr cambios paradigmáticos, ¿no? Entonces agarraron, ya no me acuerdo hoy cuántos eran, 300 y pico de casos en donde analizaron qué estallidos sociales lograron cambios estructurales. Ellas querían llegar a la conclusión de que, de hecho era su hipótesis inicial, de que había que encarar una revolución armada para generar un cambio paradigmático, para derribar un tirano, qué sé yo. Y dentro de los casos de estudio que analizaron que no, que la desobediencia civil masiva, cuando llegaba a un pico de masa del 3.5% como patrón, no como de la localidad en donde ocurrían, generaba la suficiente presión como para que cambiara el régimen. En esos casos eran regímenes de gobierno. Y si bien este mantra, el 3.5, dio paso a diferentes modelos de organización grande, apoyada en la acción directa, sí, o sea, eso se convirtió más o menos en el ABC de una forma de hacer acción directa de inmediatez. O sea, después de una acción directa viene la concentración grande para que también esos flancos radicales que quizás van más a los bifes que no son para todo el mundo, puedan convocar desde la inspiración a la gran marcha. Y la cuestión con Argentina es un país que tiene mucha más tradición de marcha y de mucha gente que de acciones directas radicales, ¿no? Sí. Como chiquitas. Aún así, lo interesante de el sostener la acción directa y la marcha es que nunca se sabe cuándo la sociedad está preparada para explotar. No se sabe. Lala, te voy a cambiar rotundamente de tema, porque una de las cuestiones más peludas, tanto en el ecologismo como en el feminismo, como debate, es la cuestión de la natalidad. Hacia principios del siglo XX, 1900, éramos alrededor de 1.500 millones de personas. Hoy somos más de 8.000 millones y se calcula que para fin de siglo, si no hay un colapso disruptivo, vamos a superar la cifra de 11.000 millones. Esto, según diversas científicas y científicos del mundo, es absolutamente insostenible, incluso llevando los niveles de consumo a una austeridad máxima para que el planeta pueda sostenernos. Ambas estamos leyendo un libro, un compilado de Donna Haraway y Adele Clark que se llama Generar parentesco, no población. Y es un compilado en donde estas dos autoras, junto a otras más, se meten en este tema tan escabroso que tiene que ver con hablar de la cantidad de personas que somos. Y yo sé que desde Mujeres que no fueron tapa, ustedes vienen liderando la conversación en relación a la buena noticia que es la baja de la natalidad en el mundo y en particular también en nuestros países, en donde, si bien mirábamos a Europa con estas cualidades, no venía sucediendo. ¿Podemos hablar un poco de la relación de la baja de la natalidad con la cuestión de la instalación y la identidad de lo femenino
a partir de la irrupción del feminismo como conversación más masiva? Esto, la identidad de las mujeres o lo femenino, vos te convertís en mujer cuando sos madre, ¿no? Así se construye la identidad de las mujeres, o sea, es el pináculo, ahí llegaste, Claro. de alguna manera. Si vos no lográs Claro. tener un pibe, de hecho, hasta parirlo, te diría, Sí. bueno, medio que quedás como en un escalón más abajo, ¿no? Si las mujeres estamos desjerarquizadas, imagínate quedarte en el escalón más abajo, ¿no? O sea, vas bajando escalones. Entonces, claro, estamos muy producidas en la idea de que la felicidad para las mujeres la va a traer la maternidad, que ese es el destino, que en el fondo, aún las que militan el aborto, las que dicen que, bueno, la maternidad será deseada o no será, bla, bla, bla. En el fondo siempre hay una idea para mí subyacente dentro de muchas feministas, y que lo entiendo porque así se producen nuestras identidades, de que lo mejor que le puede pasar a una mina es ser madre. Ujú. Entonces, cuando vos hablas, por ejemplo, cuando vos decís, bueno, la baja de la maternidad es una buena noticia. Es una buena noticia, ¿por qué? Porque las causas de la baja de la maternidad tienen que ver con que las mujeres accedan a la autonomía, accedan al mercado de trabajo, accedan a la educación. Esos son los motivos por los cuales desciende la natalidad. Entonces, evidentemente es una buena noticia y al mismo tiempo es una buena noticia para el planeta porque ya sabemos que no podemos seguir siendo cada vez más gente. Lo que te vuelve desde muchos espacios del feminismo, no todos, pero desde muchos espacios es, no, pero bueno, las mujeres hoy no son madres por las condiciones de la maternidad, porque la maternidad hoy el rol materno se ejerce en condiciones de explotación, pero si cambiaran las condiciones, las mujeres desearían ser madres. Eso lo que me estás diciendo ahí es que todas queremos y en el fondo no somos por esto, más allá de que hola, las decisiones se toman en relación con las circunstancias. Totalmente. Vos no podés tomar la decisión en hipótesis. Los Reyes Magos no existen. O sea, sí, sería lindo que la maternidad fuera otra cosa. No lo es. Está mal que hoy las mujeres digan esas condiciones de explotación para mí son inaceptables. No voy a traer un pibe al mundo porque el mundo se está cayendo a pedazos y estamos camino al colapso y no tiene sentido exponer una criatura, una persona a estos niveles de desigualdad. No quiero que mi hijo sea, mi hija, una soldadito del narco o que vaya a la guerra o que termine siendo parte de la fuerza represiva, porque todos nos pensamos que nuestros hijos van a ser, no Totalmente, sé, ir a trabajar ingenieros, a la ONU, sí. claro, ingenieras, no sé, Sí. Digo, que van a descubrir la solución al problema, Totalmente. ¿no? Y bueno, no es así, No. alcanza con mirar a nuestro alrededor Ujú. y hay algo como inaceptable en que las mujeres no elijan ese destino. Es algo que está muy pegado a esta idea de la naturaleza, de que las mujeres somos naturaleza y que los varones son cultura. Digo, es una discusión básica, ¿no? Fundacional de la antropología. Sí. Y bueno, la construcción, ¿no? Esta dicotomía naturaleza-cultura es la dicotomía femenino-masculino. Sí. Las mujeres son naturaleza, los tipos son lo masculino es la cultura, ¿no? Entonces nosotros, como parte de la naturaleza, bueno, lo que nos nace del instinto es la reproducción. Bueno, no, porque eso tampoco funciona así en la naturaleza, porque de hecho hay un montón de especies que abortan, que matan a sus crías para reducir sus poblaciones adaptativamente. Exactamente. En contextos en donde la disponibilidad de recursos naturales no es la suficiente para garantizar el bienestar de esa comunidad. Pero bueno, es una conversación muy difícil, muy difícil porque inmediatamente esto, ¿viste? Te volvés en fascista, en un montón de cosas. Odias a las madres y no te importan los pibes y es como lo que más me importan son los pibes, justamente. Y me parece que es un aporte muy espectacular este libro de Haraway porque, bueno, es una voz, lamentablemente, nuestro colonialismo, una voz que viene del norte, de una científica, blanca, intelectual, bla, 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 que hable de esto, es como, ay, bueno, muchas gracias porque necesitamos... lamentablemente, para las grandes audiencias, estas voces que legitimen nuestras posiciones. Sí. Más allá de que igual no nos vamos a ahorrar la crítica, igual la violencia la vamos a recibir porque son temas muy
muy atados a aspectos religiosos, a cosas muy inherentes a nuestras identidades, Sí, y ¿no? que ponen, a mí lo que más me gusta de Mujeres que no fueron tapa y me gustó siempre, es la posibilidad también de yo en mi identidad y en mis decisiones poner sobre la mesa aquellas cosas que no consideré al momento esto, de decidir, por ejemplo, ser madre. Y es muy rico para la exploración interna y colectiva también de lo que puede suceder si te llevamos un poquito más a la frontera la discusión, que es Sí, algo que ustedes siempre hacen y cada vez que yo intentamos, sí. recomiendo, digo, hay pocos colectivos que se animen a meterse a pesar de la crítica en lo más peludo de la conversación, ¿no? Sí. Y eso es profundamente rico para evolucionar en el entendimiento de lo que nos está pasando como civilización también. Hay una rama muy fuerte de los ecofeminismos esencialistas que reivindican el rol biológico de maternar. Para mí, y esto tampoco sin tener la razón, hay algo más asociado a lo que vos explicabas antes, al cuidado y a las nuevas maneras de cuidar interespecíficamente que pueden llegar a desarrollarse en un mundo que ya está sobrecargado de humanos, que tranquilamente podrían convivir con esa mirada de, bueno, la mujer se realiza tan y sí, tan solo sí. Hay un cuento de ciencia ficción al final de Seguir con el problema, de Donna Haraway, en donde se presenta un personaje que es Camille, en un mundo post-colapso, las niñas del compost se llama, que es muy espectacular para tener estas conversaciones con personas que se resisten mucho porque plantean otras maneras de ir acompañándonos, ¿no? Como que en inglés es esto de generar, del kin, del parentesco, de acompañarnos siendo incluso probablemente muchas menos Homo sapiens en el futuro, porque también estamos compartiendo con más y como que los anillos se abren y se abren. Y es muy choto que surja inmediatamente la resistencia por la protección de la propia identidad, en definitiva. Sí, pero creo que es una conversación muy necesaria, como en su momento, o como sigue siendo hablar del arrepentimiento en la maternidad, que también, digo, genera mucha violencia, pero al mismo tiempo genera mucha conciencia y genera mucho alivio en quienes se sienten arrepentidas. Totalmente. Y esto que vos decís de pensar, porque esto tiene un montón de links, ¿no? O sea, cómo entra el mercado, cómo estos discursos sobre la naturaleza, de repente, qué pasa con todas estas formas de generar personas que son, entre comillas, antinaturales, Exacto. ¿no? Entonces, como, bueno, ok, si lo que importa es lo natural, pero entonces también cuando la naturaleza no responde, entre comillas, está bien lo antinatural, como que, bueno, hay un montón de conversaciones para dar ahí sobre la identidad, qué pasa con esta mercantilización de los cuerpos, de los gametos, del útero, de todo digo, es muy grande la conversación, hay mucho interés en juego, hay mucha guita en juego también. Y esto que para mí es muy importante decir, que es, no estamos en contra del cuidado, o no estamos diciendo los cuidados están mal, las mujeres, los cuidados son los que nos ponen en una situación de explotación o subordinación. Lo que estamos diciendo es, gente, acá hay que poner los cuidados en el centro de la vida, pero no es solo el cuidado de hacer que nazca gente que después nadie la cuida. De hecho, porque alcanza a combinar a nuestro alrededor para ver las realidades de las infancias, que son muy crueles. Toda la naturaleza en este momento necesita ser cuidada. ¿Quién cuida los árboles? Pienso en el caso del árbol de Villa Allende. El quebracho. Claro, el quebracho. Bueno, ese árbol nos necesita, los ríos nos necesitan, el planeta nos necesita. Y esas también son formas de cuidar y de dignificar la vida propia, la vida de las comunidades. No se agota en la lógica de yo quiero tener un hijo, una persona, una hija que tenga mi información genética y parirla por mi... Hay otras formas de existencia, no todas queremos lo mismo, necesitamos jerarquizar los otros deseos para que realmente exista la posibilidad de elegir, porque si una cosa no tiene la misma jerarquía que la otra, vos no estás eligiendo. O sea, no se elige entre cosas de jerarquía diferente. Entonces, hay que darle más vueltas a eso y creo que en este momento pensarnos en relación a
a todas las cosas de la naturaleza que necesitan, que no tienen, que no se pueden defender. Creo que ahí hay algo también para lo cual necesitamos tiempo, volviendo al principio, Exacto. para ver, bueno, qué es de la naturaleza lo que nos convoca y a qué le podríamos dedicar nuestro tiempo de cuidado en un momento de urgencia, como es este, donde para ir a apagar un incendio hace falta disponibilidad de tiempo y y si vos estás en la de cumplir con el rol de género, capaz que no podés, porque no tenés ese tiempo. Hay otras formas de vivir por fuera de esas lógicas que aprendimos que eran las que nos iban a conducir a la felicidad, que son muy dignificantes y que son muy hermosas, y me parece que nos merecemos la exploración de esas otras posibilidades también, mientras vamos haciendo lo que podemos hacer para que, ver cómo transitamos el colapso, ¿no? Gracias. No, de nada. Hermoso. Creo que no, nada más para agregar en este cierre. Nos vemos la próxima.